Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Nuestro devocional de hoy está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, cuidando de la iglesia o siendo parte del cuidado de la iglesia. Hay una diferencia muy grande entre la primera carta de Pedro y esta segunda. En la primera lo que vimos, hermanos, es que Pedro está interesado en animar a la iglesia, exhortar a la iglesia a mantenerse firmes debido a los problemas ocasionados por Roma, precisamente, hermanos, de la persecución que se desató contra ellos y necesitaban esa guía. En esta, hermanos, Pedro escribe directamente como un llamado a la integridad, a la fidelidad de una manera distinta. La iglesia estaba enfrentando un problema diferente. Se estaban levantando dentro de la misma iglesia falsos maestros, falsos líderes, hermanos. Y lo que vemos en la segunda carta de Pedro, hermanos, es un celo tremendo por cuidar al pueblo del Señor, por ser parte de ese cuidado de la iglesia. Pedro en esta carta habla de varias cosas, da sus credenciales y de por qué tiene autoridad como líder, como maestro, para poder hablar acerca de esto. También nos habla, hermanos, engloba acerca de las características de los falsos líderes y también termina hablando acerca de que llegará un momento final para todo, aún para este tipo de situaciones. Así que Pedro invita a la iglesia a ser íntegros. Y tan solo en este pasaje, hermanos, en todo lo que es el capítulo 3, habla acerca de una promesa futura, pero también acerca de la paciencia que nosotros como cristianos debemos tener y tener cuidado precisamente de estas actitudes que tiene pues el enemigo infiltrando gente, manejando gente, hermanos, y teniendo nosotros el cuidado de no ser parte de eso. ¿Qué tenemos en este pasaje entonces? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El plan, hermanos, paciente, el plan de espera, el tiempo que ocurra, que pase, hermanos, siempre tiene en mente el plan de Dios hacia el hombre y ese es salvación. Así que ciertamente muchos diríamos, ¿no? Ya anhelamos que el Señor venga en la parucía, en su segunda venida, pero el Señor sigue teniendo misericordia, sigue teniendo paciencia y espera que nosotros compartamos el mensaje de salvación. Por eso esta espera es de salvación. Y hay algo interesante, dice después, como también nuestro hermano Pablo ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada, hablando ahora del apóstol Pablo. Entonces Pedro pone sus credenciales, Pedro expone a otro líder potencial de la iglesia, que es el apóstol Pablo, diciendo, estamos escribiendo para que ustedes tengan cuidado, estamos escribiendo para que conozcan la palabra de Dios, sepan conducirse, sepan tener integridad. Porque da las referencias del siguiente, de la condición que estaba ocurriendo, hermanos. Estos falsos líderes no solamente estaban enseñando de una forma incorrecta, sino que estaban apropiándose y adueñándose de las almas. Y llegó a existir un paralelismo entre la dinámica de la iglesia y las actividades de estos líderes. Y entonces la gente estaba titubeante de qué hacer. Lo grave es que en estas prácticas, hermanos, el apóstol Pedro es claro para decir que esta enseñanza que estaban teniendo es falsa y da las características de este tipo de gente. Dice abajito, algunas difíciles de entender, hablando de lo que dice Pablo, las cuales, mire cómo les llama a estos falsos líderes, los indoctos, los inconstantes y además tuercen la palabra. ¿Qué característica tenían estos líderes que estaban atacando la iglesia, hermanos? Eran indoctos. ¿Quién es un indocto? El que no conoce Biblia. Después dice, es inconstante su testimonio, no son leales a la iglesia y sin embargo se sienten líderes. Y tercero, hermanos, terminan por torcer, terminan por desviar.
No sé si hemos visto televisión o noticias, hermanos. Hay tanta cantidad de noticias en el ámbito religioso de una forma increíble. Y algunos especulan, algunos se asustan. Y vamos más allá, hermanos. Toda iglesia está expuesta a este tipo de peligros. Y lo que Pedro tiene aquí, hermanos, incluso es un grado de enojo por lo que se le alcanza a percibir en su forma de escribir acerca de cuidar. Hemos estado trabajando, hemos recibido cartas de Pablo y todavía se levanta gente pretendiendo poner balance de decisión entre lo que está haciendo la iglesia, lo que está predicando la iglesia y lo que está practicando esta persona, este líder, este grupo. Entonces lo que tenemos, hermanos, el día de hoy es un desafío recto y correcto y directo a no ser esos indoctos, a no ser esos inconstantes y no torcer la Biblia. Entonces es un reto para nosotros, hermanos, para tener discernimiento, para tener cuidado. Hermanos, la iglesia es tan importante al punto de que Jesús estuvo en la cruz para salvar a la iglesia. Seamos pieza, hermanos, de bendición a la iglesia, de crecimiento a la iglesia. Seamos fieles a la palabra de Dios. Cuidemos, hermanos, nuestra vida espiritual. Solo en Jesús tenemos, hermanos, solo en la palabra tenemos la bendición. No seguimos al hombre, por lo menos en 2:19, aquí mismo en esta carta el apóstol Pedro es claro. Dice que estos líderes prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos. Así que nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro amor, lealtad y fidelidad a su iglesia y siendo parte de bendición, cuidando nuestra vida espiritual. Y tenemos muchas bendiciones que recibir. Así que, hermanos, andemos con mucho cuidado. Que Dios le bendiga.